bien, vamos a hablar sobre el equilibrio visual. Esto lo vamos a manejar cuando se logra el equilibrio o un desequilibrio. Podemos decir que el equilibrio visual se basa en los pesos visuales, es decir, aquello que llama la atención a nuestros ojos. Recuerden que cuando alguien ve nuestra obra, al voltear a verla, siempre va a haber algo que le llama la atención. Ese es un punto muy importante. Cuando nosotros, por ejemplo, manejamos muchos elementos continuos, por el tamaño, por el color, entonces nuestro ojo encuentra un equilibrio visual porque no hay algo que contraste demasiado o que compita con otros elementos. Cuando un elemento compite con todos los demás que le rodea, entonces se disputa o se pelea esta atracción hacia el objeto con los demás y entonces pierde su equilibrio. Vamos a tener diferentes tipos de equilibrios visuales y son los que vamos a ver ahorita. Vamos a tener equilibrio por la posición de los elementos pesados dentro de un plano. Estos se van a basar en los ejes visuales o en la unidad. Vamos a ver el equilibrio de colores por medio de la armonía cromática octonal, el equilibrio por las formas dependiendo del tamaño o la importancia que le demos a estos elementos, por texturas, y esto se refiere a la plasticidad y al sentido del tacto, porque muchos de ellos no solamente van a ser visuales, sino pueden ser táctiles, ¿verdad? Los puede uno tocar. Y vamos a hablar sobre equilibrio por degradación o cambios visuales dentro de los tonos. Primeramente tenemos el equilibrio axial y radial, que forma parte del por el peso visual. ¿Okay? Nuestros ejes axiales son los que nosotros manejamos dentro de nuestro cuerpo, que es la línea vertical y horizontal. Bueno, cuando estas líneas tienen una estabilidad, están bien trazadas, entonces se forma un equilibrio, como en la obra una de las obras que podemos ver aquí. El plano horizontal y una vertical son los ejes básicos de la estabilidad, ¿verdad? Cuando nosotros colocamos una línea inclinada dentro de nuestras formas o de la composición que estamos haciendo, esta provoca un estrés, provoca tensión, pero al mismo tiempo nos puede servir para llamar la atención a la vista, ¿verdad? O sea, en lugar de centrarse en las vistas verticales y horizontales, entonces una línea inclinada va a hacer que nuestra vista se vaya a esa y puede ser buena parte de la composición, aunque forme un desequilibrio por ser una línea inclinada. Cuando manejamos la unidad, ¿sí? Estamos hablando de una forma de componer radial. Esto significa que todo gira alrededor de un elemento, puede ser de un elemento que tú le pongas un color más fuerte, algo más marcado, y todos los elementos que sean menos importantes pueden ir alrededor de él. Esto es una composición radial. O cuando tú pones como base círculos, vamos allá, así las circunferencias, y sobre ellos construyes tus elementos. Esto de forma esférica, la forma esférica por sí misma hace que los elementos se vean equilibrados, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra vista gira alrededor de ellos. Muy bien, tenemos también el equilibrio por colores, ya sea por armonía cromática o tonal. ¿Qué pasa para esto hay que saber un poquito de teoría del color, pero bueno, ustedes van a llegar también a eso, pero explicándolo sencillamente, cuando tenemos los colores continuos, ¿sí? Y utilizamos toda una línea continua de colores dentro de nuestro círculo cromático, producimos una armonía en el color, ninguno llama la atención al otro. Y cuando nosotros hacemos una obra así, pues totalmente se ve armónica. Puede ser con colores cálidos o con colores fríos, ya que utilicemos puros verdes, que utilicemos puros azules, puros marrones. Eso va a hacer que se vea armónico. Y eso da una sensación de equilibrio a nuestra vista, ¿verdad? El peso se distribuye dentro de la obra. Pero cuando nosotros utilizamos dentro de nuestro círculo cromático, ya sea colores opuestos o complementarios,
ya sea unos azules contra unos naranjas, que son los del otro lado del círculo cromático, o fríos si queremos agarrar todo un lado, y del otro lado agarramos para algunas formas los cálidos. Esto hace que haya un contraste, ¿verdad? Y lógicamente eso va a hacer también que nuestra vista se vaya a alguno de estos puntos. Ya sea si todo es frío y de repente ponemos algo cálido, nuestra vista se va a fijar en lo cálido, y esto va a hacer también que exista un equilibrio. Genera un equilibrio porque centra tu vista, recuerden, centra tu vista y todo lo demás se desvanece aunque forme parte de todo. Tenemos el equilibrio por jerarquías de tamaños. Este es muy utilizado cuando nosotros queremos hablar sobre algo que es importante. Entonces, vamos a decir, lo aumentamos de tamaño, ¿verdad? Y todo lo demás gira alrededor de él, más no de una manera circular como lo veíamos radial, ¿ok? Sino que de alguna manera forma parte de la obra, pero lo que nosotros queremos engrandecer o darle importancia, entonces lo aumentamos de tamaño, y lo que queremos disminuir, pues lo disminuimos de tamaño, ¿verdad? Y esto hace un equilibrio, pero también podemos lograr un desequilibrio, ¿verdad? Si lo que queremos hablar en nuestra obra es sobre algún tipo de desequilibrio, ¿verdad? Por ejemplo, entre la grandeza de algo, de la riqueza y la pobreza. Ese es un desequilibrio social. Entonces, el autor lo puede utilizar utilizando estas formas grandes y estas formas pequeñas. O cuando tú utilizas una forma grande y que de ahí salen muchas, se divide en muchas formas pequeñas también. También tenemos el equilibrio por texturas o plasticidad. Okay, yo les comentaba que este era muy importante porque no solamente es visual. Cuando nosotros ponemos algún tipo de textura, ya sea con rayitas, puntitos, pero en este caso ponemos algún tipo de tela o marca, ¿verdad? O alguna textura dentro de nuestra pintura, y nada más es una parte, produce un desequilibrio. Pero si esas texturas se extienden en una o varias partes de nuestra obra, dan equilibrio a nuestra obra. ¿Por qué? Porque hay una secuencia, ¿sí? Se forma parte de todo el cuadro, aunque no sea continuo. Cuando es continuo, pues da mucho más equilibrio, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo, nuestro ojo percibe toda una textura, y si nosotros táctilmente también podemos sentir una continuidad dentro de nuestra textura. Pero si nosotros colocamos una pieza dentro de algo que está plano, que no hay mucho contraste, y colocamos una pieza textil o algo plástico muy fuerte contra todo eso que tenemos, entonces nos va a causar un desequilibrio, ¿verdad? Pero esto va a llamar la atención. Si esto es lo que tú quieres lograr, bueno, esa pieza que va a ir fuera de todo ese contexto que tú estás dibujando o pintando, va a lograr que se centre ahí, porque a lo mejor eso es lo que tú quieres decir. ¿Bien? Y tenemos, por último, el equilibrio por degradación o cambios visuales. Esto era muy utilizado dentro de los pintores en la antigüedad. Ellos utilizaban mucho las degradaciones. Claro que utilizaban excelentemente la luz y la sombra y los otros tipos de composición, como la regla de oro, la ley de los tercios, pero ellos manejaban esta armonía o este equilibrio visual, ¿sí?, con degradaciones. No brincaban de un color totalmente oscuro a un totalmente claro, sino que iban degradando esos colores dentro de la luz y la sombra, y enfocaban tu luz, o ponían un foco de luz donde querían que se centrara tu vista, y lo demás se iba degradando suavemente para que tú pudieras encontrar ese equilibrio dentro del cuadro. Y esto se hace, bueno, pues dándole diferentes tonalidades o luz a tus colores o sombras, ¿verdad? ¿Cuándo se produce un contraste? Bueno, cuando precisamente, vamos a decir, tienes diferentes texturas, tienes degradaciones muy contrastantes, a lo mejor entre un negro y un blanco, ¿verdad? Y eso te produce un enfrentamiento con la obra. Y por eso sientes como un desequilibrio en la obra. Bueno, estos son los más importantes
tipos de composición que también pueden utilizar ustedes y espero que los practiquen. Gracias.